Cuarto domingo de Pascua. En este cuarto domingo, el Evangelio de Juan nos habla de que Jesús dice que las ovejas escuchan su voz y Él las conoce. Pero es que para llegar hasta este punto, donde el pastor pueda conocer las ovejas y las ovejas al escucharle puedan seguir su voz, literalmente hay que pasar un tiempo con ellas. El pastor necesita estar con ellas, pasar un tiempo junto a ellas, para que las ovejas se puedan entender y puedan saber que ese es su pastor. Y así, una vez que tienen ese conocimiento o esa cercanía con su pastor, ya cuando el pastor les habla, ellas escuchan su voz y le siguen, van detrás del pastor. Por eso es que Jesús nos conoce perfectamente a nosotros. Y en el libro de Samuel Él dice que Él no simplemente conoce el exterior de la persona o no simplemente se queda con el exterior de la persona, si es bonito o no es bonito, sino que Él escudriña nuestros corazones. Él va a lo más profundo, Él llega un paso más y entra a nuestra vida privada, lo más íntimo de nuestro ser, que es nuestra alma. ¿Qué es el otro paso que tenemos que hacer nosotros entonces? Si Jesús nos conoce, escuchar su voz. Llegar a escuchar la voz del Señor, y para seguirle tenemos que hacer su voluntad. Es necesario hacer la voluntad de Dios para llegar a seguirle y compenetrarnos con Él, que cuando el pastor nos habla, nosotros le seguimos. Pero esto también hace referencia a esos que Jesús dejó como pastores, a los discípulos, y los discípulos a su vez dejaron como pastores a los que hoy conocemos como obispos y sacerdotes, así sucesivamente. Estos son pastores de una grey. El pastor eterno es el Señor, pero los sacerdotes y los obispos son pastores de una grey. Por eso también la cercanía para con las ovejas o con los feligreses es parte principal del pastor o del sacerdote o del obispo que está al frente de esta grey. Ser cercanos para con ellos. Estar allí para que puedan escuchar la voz del pastor y una vez que el pastor habla, puedan seguirlo. Y no es una manipulación, porque podríamos caer que tal vez es un signo o una forma de manipular. No, porque no es escuchar literalmente la voz de lo que dice el pastor, no, sino escuchar la voz del pastor eterno, la palabra de Dios, lo que el pastor nos dice por medio de la palabra de Dios. Cómo el Señor nos quiere hablar a nosotros para que busquemos al pastor eterno. Pero dice Jesús en el Evangelio también, y yo les doy vida eterna. A aquellos que escuchan la voz del Señor y los siguen, Dios les da vida eterna. Además dice Jesús que nadie se las podrá arrebatar, porque así como esas ovejas son del Padre y el Padre lo envió a Él, nadie podrá arrebatarle ese rebaño. Lo importante de nosotros como ovejas o como feligreses o como cristianos es que estemos atentos a la voz del pastor eterno. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? ¿Y dónde escuchamos nosotros la voz del pastor eterno? Porque no se nos va a presentar como un ángel o no se nos va a presentar y se va a decir yo soy Dios, no, sino en la voz de la palabra de Dios. Como hay personas o como hay sacerdotes, obispos que llegan a mostrar la palabra de Dios y sobre todo a mostrar ese buen pastor. Así que, queridos hermanos, pidámosle a Dios que hoy que el Señor nos invita a ser buenas ovejas, a seguirle para alcanzar la vida eterna, nos dé la gracia a cada uno de nosotros de superar la debilidad, de quitarnos de nuestra vida eso que nos quiere apartar de la miseria, que nos quiere apartar de la vida eterna y que podamos seguir al Señor con plena alegría y felicidad. Pidámosle a Dios que siga derramando su gracia en cada uno de nosotros. Un abrazo desde la distancia.